Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Gracias por siempre acompañarnos en nuestro canal. Queremos agradecer al Señor porque Él nos está permitiendo compartirte este videito. En esta ocasión vamos a estar mirando un poquito algunos pasajes del capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios. La Biblia te abarca en cada etapa de la vida. La Biblia te abarca cuando sos niño, cuando sos adolescente, cuando estás empezando la etapa adulta. Te abarca la etapa ya cuando estás en la etapa de los 40, de los 50 años, cuando estás en la etapa ya de la vejez. La Biblia abarca todas las etapas de la vida del ser humano y es un manual justamente con el objetivo de ayudarnos a saber cómo vivir sabiamente en cada una de las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, nuestro corazón disfruta de andar en la perdición. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida, tarde o temprano vamos a andar tomando decisiones de forma muy desordenada y desequilibrada en nuestra vida. Y uno de los aspectos que es la etapa que yo estoy ahora de la vida del ser humano es el proceso del casamiento. El matrimonio, no vamos a hablar mucho del matrimonio, pero el matrimonio es una de las dos instituciones creadas por Dios mismo en la creación de la humanidad. Desde el jardín del Edén, Dios formó a la raza humana con el propósito de que puedan compartir entre ellos una vida juntos. Es más, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios allí, cuando vino Cristo, ensalzó la vida matrimonial, ensalzó la protección a la mujer, el cuidado y las responsabilidades de ambos cónyuges. Es decir, que la Biblia deja muy, pero muy en claro que la palabra de Dios conduce la vida matrimonial y familiar de todo ser humano que está aquí en la tierra. Inclusive, esto no lo vamos a tocar hoy, pero también para los que desean mantenerse sin actividad sexual, física en su vida para entregarse a Dios. O sea, la actividad del celibato o de desarrollar o recibir el don de la continencia, no todas las personas lo tienen, dice el apóstol Pablo. Cada uno ha recibido dones y lo ha desarrollado en su vida de una forma especial. Ahora, si bien la vida matrimonial es una bendición, en la vida matrimonial hay algunos riesgos, algunos peligros que debemos tener especial atención de no caer en estos peligros. ¿Por qué? Porque esta institución, que es una bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros, o para aquellos que han formado familia o desean formar, o alguna vez se ven casados, tiene algunos compromisos también. Y eso es lo que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a empezar en el versículo 28. Si me acompañas en tu Biblia, ahí podés ir marcando las ideas centrales y compartiendo con nosotros la lectura bíblica. Dice el texto: Ahora bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran. Versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Verso 33. Pero el casado
se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa en tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 35, último pasaje. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Este es el pasaje en cuestión. No vamos a investigar ni sacar un esbozo de cada pasaje, pero sí algunos puntos para pensar, porque si tú eres casado, si tú eres casada, puedes llegar a correr el riesgo del que habla aquí el apóstol Pablo. Fíjate en el versículo 28, él dice, los que se casan tendrán aflicción. O sea, la Biblia es muy sincera en que si tú estás soltero, soltera, si en un futuro formas un matrimonio, una familia, tendrás aflicción de la carne. Y esta aflicción de la carne no es que tiene algo contaminante, algo pecaminoso, algo maldito el matrimonio, sino que el apóstol Pablo habla de que en el versículo 26 habla en el contexto de la profecía, el contexto de la persecución, la elección de vida que va a tener cada cristiano de Corinto en su momento de la persecución cuando llegue el malvado Nerón. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una aflicción de la carne y vamos a estar mirando qué significa esto. Fíjate en el versículo 29, dice, resta que los que tienen esposas sean como si no la tuvieran. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, reordena tus prioridades. Cuídate ahora cómo vas a desarrollar tus emociones, tus sensaciones, de acuerdo a tu mapa profético. Y esto es sumamente interesante lo que el apóstol dice. Porque una persona que no se maneja según el tiempo, según las circunstancias descritas en la profecía de Dios, se va a desviar y va a desordenar sus prioridades. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegran. O sea, ten en cuenta que lo más importante no es el tiempo presente, lo que estás viviendo, no es los deleites que estás teniendo. Lo más importante es que sepas de que este mundo, como dice allí el versículo 31, este mundo es pasajero, este mundo tiene un final. El apóstol está hablando de que nosotros debemos averiguar qué tipo de orden de prioridades tenemos en la vida y sobre todo el casado y la casada. Dice el versículo 32. Quisieras pues que estuvieran sin congoja. O sea, la palabra congoja es una circunstancia de emergencia, de preocupación. Es cuando hay un momento de turbulencia. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo está diciendo que llegarán momentos difíciles para las familias de Corinto. Y las familias de Corinto van a tener que decidir, así como fue Lot y también su esposa, como fue Noé y su esposa, como fue Abraham y su esposa. Cada uno de ellos tuvo que decidir qué tipo de elección iba a hacer en cuanto a lo espiritual. Por eso el apóstol dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. O sea, no es que el casado no puede o no lo hace, sino que las exigencias de la vida del casado son mucho más para traer lo material, para sustentar a su casa que el soltero. El soltero no necesita el ingreso de algo
económico continuado en el tiempo, se puede arreglar con menos cosas, se puede organizar de una forma diferente. El apóstol después habla de que hay diferencia, por ejemplo, entre la casada y la virgen, la doncella. Y no es que la doncella es más santa que la esposa, pero sí hay un riesgo. ¿Sabe cuál es el riesgo? El riesgo es que la santidad, que es la entrega especial, es un uso especial de mi vida para con Dios, la casada y el casado corren el riesgo, y corremos, porque estoy casado, corremos el riesgo de dejar los asuntos de Dios y enfocarnos más en las cosas de este mundo. Puede ser que el traer el pan a tu casa, puede ser que el tener un trabajo a cierta hora, puede ser que el tema de la rutina te quite o te desenfoque de Dios. Esa es la tentación que el apóstol Pablo dice. Acá dice en el versículo 33, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, el apóstol está diciendo que el casado tiene una tentación muy fuerte, y es que puede ser más fácil dejarse llevar por lo que ve que por lo que no ve. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, cuídate, cuídate de no olvidarte de amar al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No colocarás, dice el mandamiento, dioses ajenos delante de mí. O sea, podemos correr el riesgo de que nosotros coloquemos a nuestro cónyuge como un ídolo, como un ídolo. Y eso es algo que el apóstol Pablo nos está llamando la atención, para que nosotros podamos analizar qué tipo de prioridad tiene Dios en nuestra vida y qué tipo de prioridad tiene nuestro esposo, nuestro compañero o compañera de vida. Y eso es algo que nosotros tenemos obviamente que pensar. La principal tarea del cristiano es prepararse para el hogar celestial. Esa es la principal razón de por qué estamos en esta tierra. Es el principal objetivo. Cada día debemos aplicar en nuestra perspectiva diaria y más cercana y más lejana la posibilidad de ingresar al reino de Dios. El apóstol dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y lo hará con prontitud, dice Romanos 9, 28. O sea, Dios lo que está diciendo es, mira, el tiempo es corto, el tiempo es breve, debes ordenar tus prioridades. Tenemos que vivir tan conectado a la profecía que cuando llegue el momento de la prueba, nada ni nadie te sorprenda ni te quite la prioridad de vivir para Dios. Tenemos que reordenar nuestros afectos terrenales porque este mundo es falaz. Este mundo hoy está y mañana no está. Hoy alguien famoso es recordado y mañana se olvida. Hoy alguien cumple un rol importante dentro de la organización política y mañana no está. Y así es el mundo, porque el mundo es pasajero. El ser humano tiene un dinamismo en la conformación de la sociedad, de la estructura social. Es dinámico, va cambiando. No nos atemos indebidamente a los vínculos y posesiones terrenales. No está mal tener posesiones terrenales, no está mal tener amistades, tener un compañero, una compañera de vida, no me malentiendas, pero sí coloca toda esa relación, todo ese cúmulo de vínculos en segundo lugar a tu relación con Dios.
Cuídate de que nada, ni las relaciones familiares interfieran u obstaculicen tu preparación para el reino. Que nada te dificulte en tu relación para con Dios. Todo deber conyugal debe ser colocado en segundo plano. Toda responsabilidad que tengas dentro del marco familiar debe ocupar el segundo lugar. Que las satisfacciones, las responsabilidades y los cuidados del matrimonio sean colocados en segundo lugar. El amor a Dios y la obediencia a sus preceptos, eso debe ocupar el primer lugar. La obediencia a Dios y amar sus preceptos. El casado tiene mayor obligación de traer recursos materiales a su casa y puede correr la tentación de que eso ocupe el primer lugar. Puede estar entregando todas sus energías, todos sus pensamientos, toda su capacidad a la rutina laboral, a la producción, para traer a su familia un pedazo de pan. Este pasaje no está enseñando que debe mostrarse una falta de bondad, de afecto, de amor, de cariño para con el compañero, la compañera de vida. No. Este pasaje no te está habilitando a que trates de una forma hostil a tu compañero de vida. No. Lo que nos está enseñando este pasaje es: cuídate de un peligro que corre todo aquel que está pasando por esta etapa de la vida. Cuídate porque es muy probable que te puedas encontrar con esta tentación. Y por querer hacer un bien para tu hogar, puedes estar haciendo un mal para tu vida, para tu comunión espiritual con Dios. No es que la soltería, y esto es algo que habla el versículo 32, no es que la soltería es mejor que el que está casado. No, porque el apóstol Pablo, hay otros pasajes donde ensalza el matrimonio, Efesios 5, Efesios 6, ¿sí? El apóstol ensalza el matrimonio, habla de que es una parábola viviente de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Pero sí el apóstol habla de que es muy probable que el casado, y más si tenés hijos, y los que tienen hijos me pueden entender, más si tenés hijos, es que el tiempo escasea. La rutina te puede estar atropellando y las necesidades materiales de tu familia pueden estar ocupando el primer lugar. Por eso el apóstol Pablo dice: les escribo esto siendo sincero. Dice: para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. No dejes que tu familia sea un elemento distractor de tu vida espiritual. Yo deseo de todo corazón que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia y que Él pueda ser el primer lugar en tu familia y en tu vida personal. Que seas muy feliz con tu familia. Que Dios te bendiga en esta jornada. Gracias por acompañarnos. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en algún otro videito. Cuídate mucho, consagra tu vida al Señor y Él sea lo principal en tu vida personal. Chao, chao.